Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Hoy hablaremos sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Hablaremos sobre Josué capítulo 5 versículo 13. Lee la Biblia. Estando cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Le pregunto, para comenzar esta breve predicación, ¿cómo enfrenta usted los desafíos de la vida? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo acciona ante los desafíos de la vida? Veamos aquí la reacción de Josué, cómo Josué enfrenta, para que podamos aprender de este hombre de Dios. Dios le había dicho a Josué que se esforzara y que fuera valiente y que no dejara de hacer conforme a la ley que Dios le había dado a Moisés, siervo de Jehová. Para este tiempo ya Josué había tenido una experiencia con Dios. Dios le había mostrado su poder, le había mostrado su respaldo. Cuando se abren las aguas del Jordán o se detienen en la parte de arriba del Jordán, y así Josué con el pueblo de Israel pasan el Jordán en seco. Ese fue un poderoso milagro. Las experiencias de Dios o que tenemos con Dios nos ayudan a acrecentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Nos dan más seguridad en las cosas de Dios o en la vida. Y una vez que vemos cómo Dios ha obrado en el pasado con nosotros en alguna situación, esto nos ayudará para que en el futuro o en un tiempo lejano, cercano, que se nos presenten situaciones difíciles, sepamos cómo enfrentar esas situaciones y que así podamos salir victoriosos y actuar conforme a la voluntad de Dios. Nos dice la Biblia que Josué salió, estando cerca de Jericó, salió como a meditar para ver a Jericó o de lejos ver la muralla. Cuando él está meditando en esto, está tan entregado en el espíritu de la batalla que no se da cuenta de una aparición de Dios a la vida de él, de una experiencia que está próximo a tener. ¿Cuáles son los pensamientos que están en la vida de Josué? Según la reacción de él cuando se encuentra con el ángel del Señor, según la reacción de él podemos interpretar que él estaba pensando en la batalla que tendría con los moradores de Jericó o el ejército de Jericó, y también cómo enfrentarían la muralla, cómo cruzarían, qué pasaría con esa muralla, cómo Dios los iba a cruzar a Jericó, cómo les iba a entregar a Canaán. Estando en eso, por eso le pregunté cuáles son los pensamientos que cruzan en su vida frente a los problemas, frente a los desafíos, frente a las situaciones que pasamos en la vida. Hoy estamos pasando, todo el mundo, una situación de crisis. Estamos enfrentando un virus llamado el coronavirus. Una situación que ha cambiado el mundo. Una situación, un virus que ha cambiado la gente, ha cambiado la manera de pensar, ha cambiado la manera de conducirse, ha cambiado la manera de todas las cosas. Aún la iglesia ha cambiado también su manera de congregarse y adorar al Señor. Es decir, este virus ha venido para cambiar. Pero, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Y qué pensamos de cómo podemos superar esto? Porque todo se puede superar. Todo en la vida hay que enfrentarlo. No podemos echar para atrás. Tenemos que ir de frente siempre hacia los desafíos. Y como cristianos, este virus no nos puede detener. Cambiará algunas cosas. Cambiaremos en nuestro modo o forma de hacer las cosas. Pero debemos continuar predicando la palabra. Debemos continuar adorando y asistiendo a los templos para alabar y para glorificar a Dios, que eso fue lo que quedó establecido en la palabra de Dios. ¿Cómo haremos? Pero también la otra pregunta, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué hablamos de esta situación?
usted ha de pensar y ha de escuchar también cómo personas hablan de esta situación y se refieren a esto como muy negativo. Regularmente son gente que no tienen fe. Y la gente que no tiene fe hablan muy negativo, siempre son pesimistas. Es muy difícil enfrentar una situación de crisis o un desafío con un espíritu negativo. Aquí hay que tener fe, hay que tener confianza en Dios, hay que tener un buen espíritu de seguir adelante y cómo enfrentar esta situación. La gente habla muy negativo y nosotros, la iglesia del Señor, pasamos escuchando a estas personas que no tienen fe. Pero ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que hablamos nosotros? ¿Cuál es el lenguaje nuestro? Acordémonos, iglesia del Señor, que tenemos a Dios, tenemos fe y tenemos la Biblia y tenemos el Espíritu Santo que nos dirige y que nos ayudará en toda situación. Veamos aquí, porque ahora que él está para cruzar Jericó, encontramos acá que hay una revelación, una aparición de Dios. Mientras él está en esta situación de estos pensamientos, ¿cómo haremos? ¿Qué pasará? Dios lo interrumpe. Se presenta el ángel del Señor y él, en vez de preguntar, ¿eres tú, Señor? Porque no se esperaba tener una experiencia con Dios. Él no salió a buscar a Dios. Él salió a meditar en el problema. Salió a meditar en el desafío. Es bueno que pensemos en los desafíos, cómo enfrentarlos, pero también es importante que sepamos que es necesario buscar a Dios en medio de esta situación. Hoy lo que más interesa no es tanto lo que está pasando, es cómo podemos solucionar, cómo podemos ir adelante. Y para esto hay una solución, la solución se llama Dios. ¿Cómo podemos acudir a Dios en oración? ¿Cómo podemos orar en los templos si los templos están cerrados? Es un mal momento, una mala decisión de que se cierren los templos en este tiempo de pandemia. La iglesia del Señor necesita congregarse como pueblo para orar. Todos podemos orar en casa. Tenemos comunión con Dios. Pero en estos tiempos difíciles es bueno estar pensando en el problema, en la situación. Pero también hay que dar tiempo para buscar a Dios, para tener una experiencia con Dios. Esto es lo que le hacía falta a Josué, buscar una experiencia con Dios, preguntarle a Dios cómo hacerlo. Lo estaba pensando en su mente, pero ¿cómo no le pregunta a Dios, Señor, cómo haré? ¿Cómo resolveré esto? ¿Cuál es la solución? ¿Qué dirección me vas a dar? Eso es lo que debemos hacer hoy, hermanos y amigos. Buscar la presencia de Dios. Buscar a Dios en estos momentos difíciles. Bien, ahí Dios lo interrumpe a él con esta intervención divina. Dice, vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y él interpretó algo aquí. Y dice él, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estaba en este espíritu de guerra, concentrado en lo que era el desafío, y por eso es que él hace esta pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esta situación de crisis que le está pasando a él lo está turbando. Tenemos que mantener el control frente a lo que estamos pasando. Tenemos que mantener el control frente a los desafíos de la vida, mantener la vida de comunión, mantener la vida espiritual, mantener la relación con Dios, porque solo eso nos puede ayudar a salir victoriosos de cualquier situación que nos presente la vida. Aquí viene la revelación, porque cuando él pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el Señor se revela, dijo, de ninguno. Yo no soy ni de los tuyos ni de tus enemigos. He venido de Dios. He sido enviado, dice aquí, él respondió, no soy ni de unos ni de otros, porque a veces parece que esto es lo que interesa. ¿De qué grupo eres? ¿De qué parte eres? ¿De qué iglesia eres? ¿De qué concilio eres? En este momento era tiempo
de tener una experiencia con Dios, olvidándonos de qué grupo eres, de qué iglesia eres, de qué denominación, de qué concilio. Es buscar la presencia de Dios, porque hoy todo mundo estamos enfrentando la misma situación y hay que estar bien enfocados en las cosas de Dios. Entonces vemos que se revela el Señor y le dice quién era. Entonces veamos aquí otro punto importante, una recomendación necesaria, que es lo que debemos hacer frente a los desafíos. Aquí, ante la revelación, dice la palabra: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora sí está en lo correcto. Ahora sí está preguntando, como dijo Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Esto es, ahora él entra en una conversación espiritual, olvidándose del desafío por un momento para recibir dirección de parte del Señor. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Ve aquí ya, él decide someterse, asume una actitud de sumisión ante el Señor, pero primero lo adora. Es tiempo de adorar a Dios. Esta situación que estamos pasando nos tiene tan entretenidos, tan preocupados, tan temerosos, que nos estamos olvidando de lo vital, de lo que trae la solución, de la experiencia con Dios, número uno, y en segundo lugar, de la adoración, de adorar a Dios, adorarle en la casa, muy bien, pero adorarle congregacionalmente. La iglesia del Señor debe, en este momento tan difícil, frente a esta situación, frente a este reto, frente a este problema del mundo, adorar a Dios. La adoración a Dios le trae seguridad, le trae calma, le trae un refrigerio espiritual a la persona y le da confianza, porque se olvidó de los problemas, se olvidó de la muralla, se olvidó de los cananeos y ahora se dedica a aprovechar este momento que tienen la presencia del Señor. Adorar a Dios ante esta revelación. Él sabe que es el Señor y ahora él no puede quedarse como con ese espíritu de guerra preguntando: ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Con qué grupo estás? Aquí hay que adorar al Señor. Es tiempo de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y luego entonces la pregunta: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Él se considera un siervo, pero le está diciendo: mis oídos están atentos a tu mensaje, mis oídos están atentos a tu palabra. Así que en tercer lugar, en este momento, hermanos, para enfrentar los desafíos de la vida, es estar atentos a la palabra de Dios. Hay que ser sensibles a la palabra. Hay que ir al templo para escuchar la palabra. Hay que acercarse al templo con un espíritu de reverencia, poniendo atención para ver qué dice nuestro Señor a sus siervos. Necesitamos oír la palabra. Oímos malas noticias: cuántos infectados, cuántos muertos, cuántos problemas, cuánto desempleo, cuánta crisis. En medio de todo esto negativo, necesitamos oír las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de esperanza. Necesitamos oír la voz de Dios e ir al templo y escuchar al pastor, escuchar al predicador, al maestro, escuchar la palabra de Dios. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Cómo vas a hablarme? Y en medio de todo esto recibimos la palabra de aliento para tomar fuerzas para poder enfrentar estos desafíos de la vida. Así que lo otro que encontramos es la sumisión de Él. Hay que estar sometidos a la palabra. Es decir, haga, Señor, lo que quiera. Soy tu siervo, hágase tu voluntad. Muchas cuestiones: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el otro? Que se quiere buscar la interpretación o la explicación del por qué están pasando las cosas.
Dios es Dios soberano y Él hace lo que quiere. Vamos a dejar que Él tome el control de todas las cosas. Le pregunto otra vez, ¿cómo enfrenta usted los desafíos?